varias semanas es el avivamiento. Y les pido que se pongan de pie, por favor, para leer el texto. Vamos a leer 2 versículos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, 33 y 2, 17. Hechos 2, 33 y 2, 17. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Ok. Dice la palabra del Señor. Un segundo, hermanos. Hechos 2, 33. ¿Listos? Amén. Leámoslo juntos. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vea lo que dice ahí: ha derramado esto. Esto es, dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto. Después el versículo 17, un poquito hacia atrás. Versículo 17. Fíjense lo que dice la palabra y leamos juntos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Padre, bendice este mensaje que vamos a escuchar. Te pido, Dios, que por favor obres a través de tu siervo en tu iglesia. Y Padre, te pido que avives tu obra en medio de los tiempos. Hazla florecer. Aviva a cada cristiano, aviva a cada creyente. Fortalécenos. Dios, danos el poder de Dios. Danos tu gracia. Obra, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por el privilegio de servirte y el privilegio de ser tus instrumentos, de ser tus siervos. No hay cosa más hermosa en la vida que florecer en la obra de Dios, de ser un instrumento, una vasija en tus manos, de ser, Señor, tus mensajeros, pero con tu poder, con tu presencia. Dios, obra. Gracias por todo. Te pido bendigas el resto de esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver esta tarde el mensaje. Lo he titulado el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Estaba estudiando esa palabra derramamiento, y se puede entender a veces, la gente entiende que el derramamiento es cuando tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a ganar control sobre nosotros. Y es como cuando un vaso empieza a ser llenado, y así cuando el Espíritu gana control sobre nosotros, empezamos a llenarnos y a ser derramados, pero no es así como funciona. En realidad, esta palabra derramamiento es una palabra muy interesante. La palabra derramamiento es algo, hermanos, que no tiene que ver conmigo, es algo que tiene que ver todo con Dios. Es cuando Dios hace algo muy, muy especial. El derramamiento, esa palabra derramamiento quiere decir que esto es que se vacía, pero no es que cuando se derrama el Espíritu Santo, no es que yo me quede vacío, pero es que Dios se vacía y hace cosas grandes y maravillosas. Amén. Cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, hablamos de una obra especial que el Espíritu Santo va a hacer. Tiene que ver con su presencia. Veamos un pasaje que tengo en el texto. Vamos al libro de Isaías 64, y ahí nos habla de lo que es el derramamiento de acuerdo al Antiguo Testamento. Isaías 64. Y fíjese lo que es el derramamiento de acuerdo a Isaías 64, versículos 1 al 5. Y quiero que ponga atención versículos 1 al 3
Le voy a preguntar qué palabra se repite continuamente en los versículos 1, 2 y 3. Vamos a leer juntos del 1 al 5, hermanos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Perdón, estoy en el capítulo equivocado. 64. Ahora sí léalo conmigo, con razón me seguían, hermanos. Isaías 64, 1 al 5. Leamos. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como el fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? ¿Qué palabra notó que se repite, hermanos? Al menos versículo 1 y 2. Hay una palabra que se repite. Fuego. Descendieras. Y note otra palabra que se repite, es la palabra presencia. Esto es el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Es cuando Dios se manifiesta. En este pasaje Dios lo describe de tal manera que dice: oh, si rompieses los cielos. Oh, si rompieses los cielos. Hay un canto en inglés: Heaven came down and glory filled my soul. Esto es, el cielo vino abajo y la gloria llenó mi alma. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Aquí vemos el derramamiento del Espíritu Santo. Es hacer palpable, hacer notoria, hacer, hermanos, patente la presencia de Dios. Amén. Es cuando, hermano, el hombre reconoce que Dios está con nosotros. Amén, amén. Que no es nada que nosotros seamos ni que nosotros hayamos hecho, pero es algo que Dios está haciendo. Amén, amén. Versículo 3: cuando haciendo estas cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Fíjese cómo la presencia de Dios, dice, Él descendió, su presencia descendió, Él bajó, y los montes, dice, fluyeron como ríos, como aguas delante de ti. Manos se derritieron, nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en Él espera. Mano, la verdad del derramamiento del Espíritu Santo, la verdad de cuando Dios se manifiesta, es cuando la presencia de Dios hace cosas que Él quiere hacer para su honra y para su gloria. Amén. Necesitamos, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios Amén. en nuestras vidas. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida personal. Que la presencia de Dios, hermanos, rompa los cielos y se manifieste en mi vida. Algunos dicen que es buena suerte, pero, hermanos, no es buena suerte. Es cuando Dios y su presencia están con nosotros. Es cuando el rostro de Dios nos mira y sonríe y está agradado con nosotros, porque Él está manifestándose en nuestra vida. Es cuando Dios hace cosas que no hay explicación alguna. La presencia de Dios.
Fíjese lo que dice en el libro de los Hechos. Aquí vemos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios en Hechos capítulo 2. Aquí podemos ver en Hechos 2 un ejemplo de este derramamiento. Versículo 17. Hechos 2, versículo 17. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Aquí, mira algo muy interesante, hermanos. El derramamiento del Espíritu Santo es cuando nuestros hijos, y hablando de los judíos en los tiempos postreros, van a profetizar. Esto es, ellos van a predicar. Y no solamente ellos van a predicar, pero también ellos, dice la Biblia, ellos van a ver visiones. Los ancianos van a soñar sueños. Todo esto por mano de Dios, por el poder de Dios. Dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es, ellos van a hablar la palabra de Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Fíjense la manifestación, como dice Isaías: oh, si rompieses los cielos. Hablando, hermanos, de esos prodigios arriba en el cielo, cuando Dios se manifieste en el tiempo de la tribulación, cuando Dios haga cosas maravillosas en los cielos y hermanos, sean enrollados como un pergamino y sean encendidos como algo que cae en fuego. Y cuando la luna se oscurezca, el sol se oscurezca y no dé su luz, sabremos que Dios está manifestándose, que Dios está rompiendo los cielos para manifestar su gloria. Y qué grande es Él, hermano. Y dice versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Cosas maravillosas que habla del derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Versículo 20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Bueno, ¿quién puede convertir el sol en tinieblas? Bueno, esa bola de fuego, ¿quién la puede convertir en tinieblas? Solamente Dios. ¿Quién puede, hermanos, convertir la luna en sangre? Solamente Dios. La manifestación del Espíritu de Dios, del poder de Dios, cuando Él rompa los cielos, cuando Él haga cosas maravillosas, para que la gente reconozca que Él es Dios y que no hay otro más grande que Él es el único Dios vivo y el Dios verdadero. Versículo 20 a la mitad: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano, ¿sabe por qué Dios quiere derramar su espíritu? Bueno, déjeme regresar. ¿Sabe por qué Dios derramó su espíritu en la Biblia? Para que la gente sea salva. Para que la gente sea salva. Dios derrama su espíritu para que la gente sea salva. Fíjese en Isaías. Vamos a volver a Isaías capítulo 64. No pierda Hechos porque voy a regresar a Hechos. Pero vamos a Isaías capítulo 64 y note lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 64. Ya habiendo leído un poquito de Hechos del derramamiento del Espíritu Santo, vamos a ver versículo 1. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en Él espera. Saliste al encuentro con alegría hacia justicia de los que se acordaban en ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y note lo que dice: ¿podremos acaso ser, qué, hermanos? Salvos. Vemos, Dios se manifiesta para que la gente sea salva. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Por eso necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos viviendo en un país donde hay necesidad del derramamiento del Espíritu Santo. ¿No creen, hermanos? Hermano, cosas, y no es este país, es todo el mundo, hermanos. Es una apostasía mundial de la que la Biblia hace. No, la gente va a voltear su rostro de Dios, la gente le va a dar la espalda a Dios, la gente va a ignorar la palabra de Dios y van a llamar a lo bueno malo, y a lo malo lo van a llamar bueno. Y la gente va a perseguir a Dios y van a odiar a Dios y todos los siervos de Dios, y van a querer destruir su palabra y desarraigarla de todo lugar, sacarla de todos lados. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, va a estar en apostasía, pero gloria a Dios que Dios quiere derramar su Espíritu. ¿Para qué? Para que todo aquel que invoque, el versículo 7, el nombre del Señor, sea salvo. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos nosotros. ¿Sabe qué hace falta, hermanos? Hacen falta varones, hacen falta mujeres que intervengan, que intercedan para que Dios derrame su poder. Hacemos falta, hermanos. Hermano, ¿quién va a interceder por esta nación? ¿Quién va a interceder por México? ¿Quién va a interceder por Guatemala? ¿Quién va a interceder por El Salvador? ¿Quién va a interceder por Perú? ¿Quién va a interceder porque en esos lugares se rompa el cielo de una manera figurativa y Dios manifieste su presencia y haga cosas que hagan ver a la gente que Dios es real, hermanos? Yo ganando algo me han dicho, yo necesito ver a Dios, que Dios sea real en mi vida. Y yo digo, pues creo que sí, porque si vas a ser salvo, tú tienes que entender y ver que Dios es real y que no hay otro fuera de Dios, que solo Jehová salva. Pero yo no le puedo mostrar a una persona que Dios es real con mis palabras. Yo le he dicho a gente, yo te puedo decir que Dios es real porque Dios a mí me cambió. Pero hermano, a veces la gente necesita más que eso, y por eso el Espíritu Santo quiere derramarse en la vida de la gente, derramarse en nuestra ciudad, para que la gente vea y reconozca que Dios es real, que Él es todopoderoso y que Él tiene poder para salvar vidas. Hace falta, hermanos, gente, hermanos y hermanas, que anhelemos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida personal. Hermano, primeramente Dios quiere derramarse en tu vida. En tu vida. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿tú crees que el Espíritu de Dios está derramando en tu vida? En otras palabras, ¿tú crees que el Espíritu de Dios está manifestándose? La presencia de Dios está manifestando en tu vida. Si tú estudias la Biblia, en la Biblia nos enseña que cuando Israel vencía, cuando Israel conquistaba, cuando Israel tenía apogeo y tenía grandeza, era porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y si tú estudias la Biblia te das cuenta que cuando Israel perdía, cuando Israel era conquistado, cuando le venían todas las maldiciones, cuando a Israel le venían todas las desdichas y la miseria por el pecado, es cuando Israel no tenía la presencia de Dios con ellos, hermanos. El Señor dice que Él quiere estar con nosotros, Él quiere derramar su Espíritu, Él quiere darnos su poder, Él quiere manifestarse a su iglesia. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios quiere estar con nosotros, la iglesia, para que la iglesia veamos la presencia de Dios en todo lo que hagamos, específicamente, hermanos, la gran comisión.
Pero nosotros tenemos que desear con todo nuestro corazón la presencia de Dios. La presencia de Dios. Necesitamos desearla. Amén, amén. No solamente la presencia de Dios personal, pero también, hermanos, en nuestro hogar. Amén. Hermanos, es normal que en una familia haya problemas. Yo no creo que haya una familia perfecta. Y si la hay, la quiero conocer. No hay una familia perfecta, ¿verdad, hermanos? No hay una familia perfecta. Siempre hay imperfección, siempre hay pecado, siempre hay oportunidades para mejorar, siempre. Pero toda familia, hermanos, que es imperfecta, necesita a alguien que interceda por el derramamiento del Espíritu Santo en esa familia. Alguien que doble sus rodillas para que el Espíritu Santo se derrame en ese hogar y las cosas cambien por la presencia de Dios con nosotros. Amén. No porque nos llegó la buena suerte. Nunca se me va a olvidar allá en México, hermanos, cuando una vez que fuimos al Zócalo y andaban allí los indígenas danzando en círculos y con unas palmas, esas hojas de palma, como de palmera, que se dan en las playas, en las áreas tropicales, así barriendo a la gente y en el centro el humo saliendo. Y yo pregunté, ¿qué están haciendo ahí? Me dicen, están practicando las limpias y para que la gente se le vaya la mala suerte y los malos espíritus. Y me quedé bien y dije, no puedo creer. Hermano, Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que necesitamos recibir el Espíritu Santo, lo tenemos, y no estoy diciendo que necesitamos más del Espíritu Santo, tampoco estoy hablando de eso. Derramar el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Él hace algo que solo Él puede hacer. Él decide obrar, Él decide hacer que la gente lo vea y que lo reconozca. Él decide tocar el corazón de gente, como vimos en Hechos 2, y la gente se compunja por su pecado, y la gente diga, como el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es lo que estoy hablando cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Fíjese lo que dice Hechos 11:21, por favor. Hechos 11:21. Aquí en Hechos 11:21 dice, de lo que estoy hablando. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué, hermanos? Se convirtió al Señor. Eso es lo que estoy hablando. Vea lo que dice Hechos Hechos capítulo 13:44, por favor. Hechos 13:44. Estábamos en Hechos 11, vamos a Hechos 13, luego al versículo 44. Hechos 13:44. Y dice la palabra del Señor: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué, hermanos? Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Para qué, hermanos? Para la vida eterna. Vemos, el Espíritu se manifestó, la ciudad se congregó, y pensamos: wow, qué maravilloso. Pero, hermano Pili, ¿no sería maravilloso ver el derramamiento del Espíritu Santo, hermano Juan, en la plaza? Que esa plaza estuviera llena de gente. Imagínense. Así como el día del grito en el Zócalo. El presidente en el balcón y el Zócalo lleno de gente. ¿No sería maravilloso, hermanos, que esa plaza estuviera llena de gente? ¿Será posible, hermanos?
¿Podrá Dios hacer eso? Si el Espíritu se derrama, Él lo puede hacer. Amén. Si la presencia de Dios decide bajar a ese lugar y atraer a la gente a sí mismo y hacer que la gente venga con un espíritu contrito y humillado, y ya sea que predique Juan o predique Jason o predique Pili o quien predique, y la gente venga a los pies de Jesús, Él puede, hermano. Él puede, pero a veces pensamos, eso ya no sucede. Y estaba leyendo un libro, este libro se llama The Wind of the Spirit, es un John R. Van Galderen, es un libro de avivamiento, y lo estaba leyendo. Voy a tratar de traducir, no va a ser muy elocuente ni muy hilvanado las ideas, pero aquí lo que pasó, hermanos, por ejemplo, le voy a hablar, el primer gran avivamiento en las colonias, esto es antes de la independencia de este país, en el año 1740 al 41, antes de la independencia, y en los siguientes años hubo un poderoso ejemplo del poder de Dios. A veces George Whitefield predicaba a multitudes de 30,000 personas. 30,000 personas. Y entre paréntesis, George Whitefield predicaba sin micrófono. Dios le daba una voz increíble para predicar a 30,000 personas. ¿No suena eso como el libro de los Hechos, hermanos? Cuando toda la ciudad venía a escuchar la palabra de Dios. El segundo gran avivamiento ya fue después de la independencia en este país, en 1798 a 1830. El poder de avivamiento se derramó a través de las colonias de Estados Unidos, cubriendo muchos estados. Creo que fue el avivamiento que hizo que esta nación se le llamara una nación cristiana. ¿Sabía usted que esta nación se le conocía como la nación cristiana? Si usted ve, desde los peregrinos, por eso llegaron a esta nación. Bueno, 1798 a 1830 hubo un gran avivamiento y se predicó la palabra de Dios. Más de un cuarto de siglo, más de 25 años, Dios se manifestó gloriosamente con su poder. Y vemos que esta generación vio las maravillas de Dios, las grandes obras de Dios. Literalmente miles fueron salvos en estos días con el poder de Dios. No es posible. En 1839, en Escocia, Dios un predicador de 24 años de edad que se llamó William Burns, un jovencito que había intercedido noches enteras por el derramamiento del Espíritu Santo en Escocia. El martes 23 de julio de 1839, William Burns predicó en Kislish, Escocia, en el texto de Salmo 110. Tu gente estará dispuesta en el día de tu poder. La presencia de Dios se hizo tan obvia, y William Burns cuenta como un testigo como en esta escena muchos vinieron a Cristo y confiaron en Jesucristo como su Salvador personal. Y hablo, hermanos, de un avivamiento en Nueva York en 1857-58 que hizo que muchos vinieran a Cristo igualmente, y este avivamiento se derramó, se pasó hasta Inglaterra, después a Gales, y bueno, ustedes puede leer ese último capítulo del libro y cómo Dios obró, hermanos, y Dios sigue obrando aún hoy en día. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos, hermanos, primeramente darnos cuenta que Dios quiere aún manifestarse, que Dios quiere aún mostrar su presencia entre nosotros, primeramente en nuestra propia vida, cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando veamos que, hermano, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando vemos al enemigo luchando contra nosotros, el enemigo, el diablo, como un león rugiente, y hermanos, sabiendo que Dios nos defiende y va adelante como un poderoso gigante y nos ayuda y nos abre el camino, hermanos, y nos da bendición.
Hermano, cuando veamos esa presencia especial de Dios y que Dios nos bendice y brilla sobre nuestra vida y vemos el reino de Dios crecer y la gloria de Dios manifestarse y almas siendo salvas, vidas siendo transformadas, hermano, no hay cosa más hermosa que eso. Ver a Dios obrar. Pero necesitamos desearlo y prepararnos, como ya he predicado en esta serie de mensajes, prepararnos primeramente, hermanos, vaciándonos a nosotros mismos de nuestro pecado, de aquello que no agrada a Dios. Si Dios nos va a llenar, tenemos que ser vaciados de pecado, vaciados de nuestro propio orgullo y egoísmo y soberbia, hermanos. He estado leyendo mucho en los salmos de ejemplos de soberbia y cómo Dios, hermano, aborrece la soberbia, los ojos altivos. Ahí en Salmos capítulo 30, Dios aún juzgó a su siervo David, al cantor de Israel, por su soberbia. Y dice, fíjese, dice en el versículo, versículo 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma. No lo estoy encontrando, hermanos. Versículo 30, el capítulo 30 lo leí, pero no lo apunté aquí en esta Biblia. Habla, hermanos, de cómo David se enalteció y confió en sí mismo. Y Dios lo quebrantó, Dios lo disciplinó. Y después el capítulo 32, es precioso lo que iba a predicar esta mañana. El capítulo 32 habla del perdón de Dios. Cómo Dios perdona y nos limpia y nos quita el pecado. Y el sequedal se convierte en un verde bosque y Dios nos bendice. El Señor quiere, hermanos, avivarnos. Veamos, hermanos, ahora otro pasaje de la mano de Dios. Hechos 16, versículo 5. Hechos 16, versículo 5. Y en Hechos 16, en el versículo 5, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en qué, hermanos, el número cada día la iglesia aumentaba. En Hechos 2 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. Yo creo, hermanos, que Dios quiere manifestar su poder en la iglesia. Amén. Pero Dios quiere derramar su espíritu. Y Dios está obrando en nosotros, hermano. Y me da gozo ver lo que pasa en la plaza, lo que pasa el sábado, lo que pasa el jueves, en visitación, lo que pasa, hermanos, en los clubes bíblicos. Me da gozo, hermanos. Pero yo creo que hay mucho más que Dios quiere hacer. Dios no ha empezado a hacer lo que Él quiere hacer. Anoche oraba al Señor pidiéndole la visión, su visión, la visión bíblica, para ver lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, más allá de un estado de estancamiento, para hacer cosas más grandes para el Señor, ver lo que Él ve. Pero a veces no vemos porque necesitamos la presencia de Dios con nosotros de una manera que nos haga ver, que nos despierte el corazón, que nos avive, que nos dé un deseo como nunca antes de hacer y ver grandes cosas para Dios, hermanos. Dios quiere obrar. Vea lo que dice la palabra de Dios en Hechos 17:1. Más adelante, Hechos 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿qué dice, hermanos? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Esto es, había fruto, había resultados.
Había manifestación de la presencia, del poder de Dios, hermanos. Qué importante es darnos cuenta que recibiréis poder, dice la Biblia. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El hermano Daniel Shea dijo esta mañana algo que se me quedó grabado. Algunos dicen, pues yo no puedo ser perfecto, pero no tratan, ¿verdad, hermanos? Y yo sé que nadie podemos ser perfectos, pero podemos tratar de ver a Dios obrar, de ver a Dios manifestarse en nuestras vidas, de que Él derrame su espíritu sobre mi vida espiritual, que Él haga un avivamiento personal en mí como nunca antes, y que quizá ese avivamiento se pueda también pasar a mi esposa y a mis hijos y a la iglesia, y quizá en Marietta y en Esmirna, y que Dios haga grandes cosas, hermanos. Dios lo puede hacer. Vea lo que dice Hechos 17:6. Hechos 17:6 dice la Biblia: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Trastornan el mundo entero, hermanos. ¡Wow! Estos, montón de gente sin letras, gente no estudiada, pescadores, hombres del vulgo, no políticos ni empresarios, ni ricos ni millonarios, simplemente hombres con el poder de Dios, hermanos. Trastornando el mundo. Dice, han venido también a este lugar. Versículo 12, más adelante, Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distintos, y que dice, y no pocos hombres. Yo me asombro, hermanos, cuando veo cómo Pablo empezaba iglesias en la Biblia. Él iba a un lugar, estaba un año, año y medio, 3 años, predicaba y ¡pum!, se quedaba en la iglesia. Y digo, pues obviamente no fue Pablo, fue el poder de Dios. Amén. Obviamente Dios estaba manifestándose y obrando y trayendo a la gente cada día siendo salva y trayendo gente que estaba compungida de corazón buscando a Dios, y Dios obraba, hermanos. Yo le animo y me animo a mí, hermanos, a pedirle a Dios que Él se manifieste en nuestras vidas, que Él derrame su espíritu en nosotros, que Él derrame de su poder en nuestra vida espiritual, que podamos ver su gloria, que podamos ver, hermanos, su poder en nuestras vidas. Dios, hermanos, en la Biblia se ha derramado a sí mismo. Estoy entrando en la recta final del mensaje, la conclusión. Dios se ha derramado a sí mismo. Dios se ha vertido, Dios se ha vaciado, Dios se ha dado todo por nosotros, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios capítulo 8, fíjese, 2 Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Ok, fíjese, es 2 Corintios 8:9. Dice, y poderoso es Dios. 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué, hermanos? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué dice, hermanos? Fueseis enriquecidos. El Señor se vació, el Señor se dio a sí mismo, el Señor se entregó por completo. Amén. Dice, se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué? Porque Él se derramó, Él se vació, Él se entregó por completo por nosotros. Vea lo que dice Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. En el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué, hermanos? Se despojó, se vació, se
se quitó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermanos? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Hermano, a donde quiero llegar es aquí. Quiero llegar a que si Dios se ha vaciado, si Dios ha derramado su espíritu, si Dios se ha vaciado a sí mismo, nosotros, si queremos la presencia de Dios, si queremos el poder de Dios, tenemos que derramarnos a nosotros mismos. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Estamos llenos de egocentrismo. Estamos llenos de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que me es necesario morir a mí mismo todos los días, hermano. Tenemos que estar dispuestos para empezar a ser siervos. A servir como Cristo nos sirvió. Está dispuesto a hacernos pobres. En este mundo, hermanos, quizá no seamos los más ricos, pero podemos ser los que tengamos la experiencia de ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos ser los que tengamos la experiencia de saber qué es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestros hogares. Pero a veces el afán de enriquecerse, hermano, nos aparta de la fe, nos traspasa de dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males y no queremos dejar aquello por lo que el mundo está luchando y alcanzar ese sueño que todo el mundo está soñando y buscando, y vienen a este país a encontrar este sueño. Pero nos damos cuenta, hermanos, que hay algo más hermoso si nos vaciamos a nosotros mismos y estamos dispuestos, hermanos, a hacer lo que Cristo quiere que seamos. El Señor se vació a sí mismo, el Señor se hizo pobre, el Señor se hizo un siervo. El Señor, hermanos, note lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo derramó su sangre. Amén. Él derramó su sangre. Mire lo que dice en el libro de Mateo, por favor. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Fíjese lo que dice Mateo 26, 28. Dice la palabra de Dios: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es que derramada para remisión de los pecados. Amén. Hermano, Cristo se derramó. Se hizo pobre, siendo rico. Se hizo un siervo. Derramó su sangre. Esto es su vida. Yo entiendo, hermanos, que ver el derramamiento del Espíritu Santo requiere un precio. No va a ser gratis. No va a ser porque nos sentamos en la banca y estamos escuchando este mensaje que el Espíritu se va a derramar en nuestra vida, o nuestra familia, o en nuestra ciudad. No, hermanos, yo creo que hay que pagar un precio. No hay manifestación del Espíritu Santo sin derramamiento. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo, hermanos? No estamos dispuestos a morir por Cristo si no estamos, para empezar, dispuestos a vivir por Cristo. Si yo no vivo por Cristo, menos voy a morir por Cristo. No voy a ir de misionero a un país donde matan misioneros, porque ni siquiera puedo vivir por él aquí en Marietta, Georgia, donde no hay persecución, donde nadie me va a meter a la cárcel porque traigo la Biblia abierta o predico en la plaza. ¿Cómo voy a ir a otro país donde me pueden matar por ser cristiano si no puedo vivir por Cristo, mucho menos morir por Cristo? ¿Cómo voy a ver un derramamiento en aquel país si no pude vivir aquí para Cristo, menos allá voy a verlo? Dios quiere, hermano, que estemos dispuestos a derramar nuestra vida. En la Biblia esta doctrina es muy profunda. No me voy a meter a ella porque no hay tiempo, pero es la doctrina de las libaciones. Las libaciones eran sacrificios que se daban a Dios, donde se derramaba vino, se derramaba agua, y se daba para gloria de Dios, porque el hombre
sentía digno. ¿Se recuerdan, hermano, cuando los valientes de David, estaba David huyendo de Saúl y dijo a David, oh, ¿quién me diera a beber del pozo? Creo que era de Belén, algo así. ¿Quién me diera a beber del pozo? Y los valientes fueron, hermano, arriesgando su propia vida a traerle al rey agua del pozo para que él bebiera. Y llegaron, hermano, al pozo y sacaron agua y arriesgaron sus vidas por satisfacer, por agradar al rey. Y llegan con el agua al rey. Cuando el rey ve, hermanos, que los hombres arriesgaron su vida por traerle agua, el rey dijo, yo no soy digno de esta agua, y la derramó a Jehová, un sacrificio de libación. Así, hermanos, no somos dignos de usar y de gastar nuestra propia vida. Solo Cristo es digno. Por eso debemos derramarla como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Vivir para Dios. Amén. Derramarnos a nosotros mismos. Hermano, ¿cómo me derramo si no es, hermano, sirviendo al Señor? ¿Cómo me derramo si no es orando, buscando a Dios por las noches, en las madrugadas, teniendo una rutina o teniendo una disciplina de oración, una lista de oración donde oremos? Hermano, tenemos que orar porque el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, la presencia de Dios se manifieste y haga cosas grandes a través de nosotros. A veces nos acostumbramos a vidas cristianas bien comunes y corrientes, sin poder de Dios, sin manifestación de Dios, sin que Dios haga cosas grandes. Una vida cristiana normal, pero hermanos, lo normal no es normal en el cristianismo. Lo normal para mí es anormal para Dios. Lo normal para Dios es que el Espíritu esté manifestándose y la presencia de Dios esté obrando en nosotros. Y hermanos, gentes sean salvas, gentes sean convertidas, vidas sean cambiadas. Es lo normal que usted vea en la palabra de Dios. Es lo normal ver a Dios obrar. El derramamiento de su sangre. Romanos 5:5, anote lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, lea conmigo la siguiente frase, por favor. ¿Listos? Ha sido que derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, Dios derramó su amor en nosotros. Literalmente, su amor, el amor de Dios, como si lo pudiéramos poner en una taza, y aquí está el amor de Dios, y aquí está usted. Dios derrama su amor en usted, para que usted pueda amar a su prójimo como a sí mismo, amarlo como Dios lo ama, amar a nuestro prójimo para hablarle de Cristo. El amor de Dios, hermano, fue derramado en nosotros. Dios se derramó de su amor. Pero muchas veces no tenemos ese amor que fue derramado en nosotros. Lo hemos apagado, que se llama Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Lo hemos contristado, que se llama Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso no podemos manifestar el amor de Dios y ese derramamiento del amor de Dios al mundo, porque estamos amando al mundo. Dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, por eso no podemos ver el derramamiento del amor de Dios en nuestras vidas, porque estamos amando al mundo. Yo sé que es difícil aceptarlo, pero si usted no está viendo el amor de Dios derramado, que Dios derramó en su vida, manifestado en su vida, es porque usted ama al mundo. Y hermano, somos del mundo, ¿verdad? Estamos del mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y a veces toma doblar rodilla, hermanos, y decirle a Dios, oh Dios, no me dejes amar este mundo, perdóname. A veces toma leer la Biblia y que Dios nos muestre
el amor que Él tiene por las almas y por las personas y su salvación. A veces toma, hermanos, servir a Dios y ponderar el mundo y servir a Dios, decir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Es mejor seguir a Cristo. Seguir a Cristo solamente satisface mi transido corazón. Pero si no hacemos estos esfuerzos de doblar rodilla, si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos sirviendo al Señor y dándonos cuenta que Cristo es mejor, hermano, Cristo nos bendice más que el mundo nos puede bendecir, nunca podremos ver el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Aunque sea, hermanos, en una proporción pequeña, Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Aún hablándole a una persona, viendo a un convertido, teniendo un hijo espiritual, viendo bautizarse a alguien en el bautisterio, congregarse en la iglesia, hermano, Dios quiere usarte y hacer grandes cosas a través de ti. Dios derramó su amor y Dios derramó su Espíritu sobre nosotros. Hermano, Dios nos ha mostrado el ejemplo. ¿Por qué, hermanos, no venir al Señor esta noche y decirle a Dios, perdóname Dios, es verdad, tú has derramado, no dejaste nada, te diste todo en nosotros, sin reservas, sin retirada, sin remordimientos, tú te diste por nosotros, Señor. Estaba escuchando un podcast, no sé cómo se dice en español, una grabación de un Navy SEAL, un hombre de la Marina de Fuerzas Especiales, y su código de ética. Y me quedé impresionado con el código de ética de un Navy SEAL. Y como ellos, hermanos, básicamente cuando se entregan a servir la nación, ellos están entregando su vida y sus prioridades y todas sus cosas por la nación y por los principios y los valores que esta nación tiene para cuidar, proteger la libertad que tenemos, y están dispuestos a pagar el precio último de dar su vida. Y si los capturan, ellos no van a dar información, no van a traicionar a su país ni a su patria, no van a decir nada aunque los torturen a muerte. Y es increíble lo que dice, hermanos. Si no lo he escuchado, escúchenlo. El código de ética de un Navy SEAL. Me quedé impresionado y dije, wow, Señor, toma consagración, toma entrega, servir a una nación de una manera como estos hombres que han dado sus vidas y aún han sido capturados y torturados por causa de la libertad. ¿Cuánto más por la causa de Cristo, hermanos? No queremos, no estamos dispuestos a derramarnos, y por eso no vemos el derramamiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú me has hablado en este mensaje del derramamiento que tú has hecho por nosotros. Señor, has derramado tu amor, te derramaste a ti mismo, te diste por nosotros en la cruz del Calvario, te hiciste pobre siendo rico, derramaste tu sangre, derramaste tu espíritu. Señor, tu presencia la has dado para que veamos tus obras, grandes obras. Padre, a veces leo y estudio tus mensajes y parece que Señor, no puede ser cierto, no puede ser verdad, no puede suceder. Pero yo creo que si creemos que puede suceder, que tú puedes derramarte en nuestras vidas de una manera especial, manifestar tu presencia en nuestros corazones, obrar cosas grandes en nuestras vidas espiritualmente hablando, romper cadenas de maldad, Señor, lazos de opresión, que tú puedes, Señor, vencer fortalezas del diablo en mi vida, hacerme un hombre, Señor, cada vez más parecido a Cristo. Señor, si yo creo eso y vivo por fe y me derramo a mí mismo, yo creo que podemos ver quizá el comienzo de una gran obra en nosotros, Señor, y una gran obra en nuestra iglesia, una gran obra en nuestra familia, una gran obra en esta ciudad y quizá una gran obra en esta nación. Puede prenderse un fuego, Señor, en esta iglesia, del derramamiento del Espíritu Santo. Señor, si alguien agarramos la chispa esta noche
y empezamos a dejarla arder en nuestro corazón y empezamos a cuidar esa chispa que esta noche pusiste y a soplar el viento del Espíritu Santo para que crezca un fuego en nuestro corazón y nos consuma para Cristo. Su ojo cerrado, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría, Pastor Ramos? Yo estoy dispuesto a derramarme. Yo estoy dispuesto a esta chispa que esta noche se predicó. Yo quiero tomarla y hacerla mía. Y así como Cristo se derramó, su sangre, su amor, su espíritu, su vida, se hizo pobre siendo rico. Así estoy dispuesto yo a derramarme a mí mismo en oración, a derramarme en obediencia, en consagración, a derramarme no amando al mundo, a derramarme no amando las riquezas, a derramarme estando dispuesto a morir a mí mismo todos los días. El piano va a tocar, hermano. El Señor tocó su corazón. El altar está abierto. Venga al altar, hermano.